Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachicucs, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Un Yachachicucs es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación del mundo real debe abordar 7 dimensiones. El día de hoy abordaremos el ANIA, las verdades de las sociedades humanas. Tenemos en sala a nuestros invitados especiales Jorge y Armando, sean ustedes bienvenidos. Bien, en el conversatorio pasado habíamos abordado la interacción capitalismo, nacionalismo, coaliciones, que son ideas que se van forjando alrededor de revoluciones industriales. El día de hoy vamos a ver la interacción industria, energía y comunicación. Armando y Jorge, ¿cómo estas revoluciones industriales han podido relacionarse o nos han podido dar armonía como sociedad? Adelante, por favor. Gracias, Marlene. Buenos días, Jorge. Buenos días. Amigos, buenos días. Qué bueno es que nos volvamos a reencontrar para seguir con nuestros conversatorios, ¿no? Recordemos que la parte fundamental de este recorrido que estamos haciendo nos conduce al entendimiento o a la comprensión de lo que es un Yachachicucs, es decir, cómo un Yachachicucs visualiza, ¿sí? Visualiza ese devenir de las sociedades, de las especies, de la comunidad, de la integración del planeta Tierra, de la Tierra Patria, de esos equilibrios armónicos, que son necesarios en la actualidad abordarlos, ¿no? Quisiera comenzar mencionándole a Michael Lowy, que me parece que nos calza como anillo al dedo, ¿no? Alguna reflexión de Michael Lowy que hizo con relación a las armonías, o más bien dicho, a los equilibrios y a las soluciones. Y parafraseando a Lowy, él nos manifestaba que no se trata de encontrar soluciones para determinados problemas, sino que se trata de hallar un modo de vida distinto, un modo de vida distinto, que no sea básicamente la negociación abstracta, ¿no es cierto? La negociación abstracta de la modernidad, ni tampoco la superación, ¿no es cierto? Que persiga la conservación de conquistas, de hegemonías, de economías, de nacionalismos, sino que se restituya ciertas cualidades humanas, que en definitiva la civilización por sí mismo ha ido separando de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, me viene a la cabeza, viendo esta triada que me parece interesantísima, también lo que dijo Patrick Viverelt, ¿no es cierto? Que la humanidad por sí misma, perdón, la humanidad es para sí misma, ¿sí? Y a la vez su peor enemigo y su mejor oportunidad, y su mejor oportunidad de reivindicarse, ¿no? Con estas breves reflexiones, quiero hacer una muy breve introducción a esta triada industria, energía, comunicación, porque como explicó Marlene, después de la tetralogía que vimos, o de la triada que vimos en el conversatorio anterior, resulta que esto de los estados, esto de la seguridad, el poder de las coaliciones, nos van dejando a nosotros ciertas bases y ciertos cimientos para ir reconfigurando el desarrollo, entendiéndose, como siempre decimos, el desarrollo no como la palabra solamente desarrollo económico, ¿no es cierto? El desarrollo de la comunidad, o el desarrollo de este nicho ecológico llamado planeta Tierra dentro del universo, ¿no es cierto? Por lo tanto, comienzan a gestarse ya no cambios de índole político y religioso, como veníamos viendo, ¿no es cierto? Ya comienzan y se deja de lado también las grandes y las graves batallas que históricamente tuvo la humanidad, y se trasladan a otros campos, ¿no? Y estos campos son precisamente las revoluciones industriales, gestadas desde el cambio de la industria, gestadas desde los cambios energéticos y gestadas desde los sistemas de comunicación, ¿no es cierto? Primero la industria, un paso fundamental que da al reemplazar,
pero que no se malentienda, la industria, el primer paso que da por allá en Inglaterra, al reemplazar la mano de obra humana por por la máquina, ¿no? Por la máquina. Qué cambio fundamental que pudo equilibrar, que pudo armonizar, ¿eh? Oferta y demanda, sin caer en el término económico. Luego también los cambios energéticos que se van dando, hasta los cambios que vamos a hacer brevemente el conversatorio, el recorrido con Jorge, ¿no es cierto? En la parte, imagínense, en energética, desde el uso de los fósiles hasta la economía del hidrógeno, y hoy que estamos hablando pues, prácticamente de una tecnología 4.0 y 5.0. Para finalmente terminar entendiendo que también se desarrollaron los sistemas de comunicación, ahí la importancia de la comunicación de Shannon y Weber, ¿no es cierto? Que pese a que es un modelito muy sencillo, tiene mucho trasfondo matemático, tiene mucho trasfondo numérico, que abajo también tenemos algo de Tesla, Jorge, y acuérdense que en un conversatorio también hablamos de los números, ¿no es cierto? Que nos conduce a entender la importancia, mi estimado Jorge, de la armonía en la humanidad y en las especies de la triada industria, energía, comunicación. Mi estimado Jorge. Gracias, Armando. Saludos cordiales, Marlene, y a todas las personas que nos miren, ¿no? Mira, sí, es importante que nosotros primero hagamos una asimilación de cuál es el impacto que tienen tanto la energía como la comunicación en el desarrollo de la industria, ¿no? O sea, mira, entendiendo como industria a todas aquellas actividades gestadas por diferentes sectores, ¿no es cierto?, empresariales, que de repente necesitaban en algún momento comenzar a organizar procesos que sean mucho más mecanizados, digamos así. Pero antes de comenzar con este tema, sería bueno hacer una breve reflexión acerca de estos otros dos elementos, ¿no? La energía y la comunicación. Miren, por ahí se deja algo muy individual, digamos así, que nos dice que la primera central de energía del ser humano es nuestro propio cuerpo. Mira, o sea, ya tenemos que empezar a reflexionar, ¿no? ¿Sí? A ver, si nosotros decimos que nuestra primera central de energía es el cuerpo, vamos un poquito más atrás y entendamos que todo lo que tiene vida engendra energía, ¿no? O sea, el planeta, decíamos nosotros en el Causay, el planeta tiene energía. Por eso es lo suficientemente capaz como para engendrar un nicho ecológico vivo, ¿es verdad? La relación del planeta con el Sol, acuérdense ustedes que el Sol tiene una constitución de hidrógeno eminentemente, ¿no es cierto? Y el hidrógeno es energía, ¿sí? Entonces, miren, parecería ser que todos nosotros estamos rodeados de energía. Y desde ahí deberíamos partir como enclave para identificar cómo se relaciona la energía con el desarrollo industrial. Porque seguramente también la energía, que nosotros la habíamos descubierto, ojo, con el fuego, ¿no? ¿Sí? En algún momento, no sé si fue fortuito, porque de repente fue muy fortuito, el hecho de que nosotros veamos que tal vez cayó un rayo, ¿no? O tal vez explotó un volcán. Y empezamos nosotros a domesticar el fuego, y el fuego es sinónimo de energía, ¿no es cierto? Y seguimos con los elementos que hablábamos en el Causay. El agua es energía, ¿no es cierto? Y todo lo que significa ir relacionando los diferentes elementos nos producen a nosotros energía. Entonces, mira, aquí ahí tenemos nosotros una clave, ¿no? Tenemos una clave que en algún momento empieza a formar parte de todos aquellos elementos que configurarían, ¿no?, un estilo de vida para el ser humano. Es energía, pero la energía debería tener también un aliado transmisor, que es la comunicación. Bueno, y la comunicación como que nos lleva a tratar de visualizarla, por lo menos bajo unos dos aspectos, ¿no? Digo yo. Uno, como el enclave que soporta las diferentes frecuencias a nivel mundial, porque nosotros ahora tenemos tecnología, ¿no es verdad?, pero que está sustentado en las frecuencias a través del aire, ¿sí? Y el otro, que creo yo que todavía sigue siendo un gran problema, a pesar de que tengamos todo el sistema de comunicación que tenemos hoy por hoy, que deviene del hecho de que de repente
no nos logramos entender muy bien, porque hemos hecho que nuestra comunicación sea muy hablada, sea muy escrita, ¿no es cierto? Pero nos hemos olvidado de otras formas de comunicación, que en cambio, esas otras formas seguramente nos permitirán a nosotros tratar de comprender todo lo que nos rodea. Y de ahí viene el tema de la armonía, ¿no es cierto? Entonces, mira, hay estas dos ideas, ¿no? Energía, comunicación, y también debería dejar para este conversatorio, Armando, el tema de que de repente nosotros al insertar a la industria dentro de estos contextos, pasamos de actividades que teníamos anteriormente, ¿no? En las otras épocas. Pasamos aparentemente, y digo por favor aparentemente para después reflexionar sobre esto, pasamos nosotros del tema del forrajeo, que entiendo yo, que duró prácticamente toda la prehistoria, ¿no? Y es un recorrido bastante grande. Forrajeo, 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 para conseguir alimentación y de la alimentación obtener energía para nuestro cuerpo, ¿es verdad? Y pasamos también a una revolución agrícola. En cambio, acuérdense ustedes que en la revolución agrícola nosotros teníamos que domesticar para tener al lado de nuestros hábitats, para tener precisamente elementos que también nos provean de energía. Miren, o sea, todo va alrededor de eso, ¿no? Elementos que provean de energía. Y entonces, en ese recorrido de forrajeo, más revolución agrícola, nosotros podemos entender que a partir de la revolución industrial hay un punto de inflexión bastante fuerte, ¿no? Y se da origen precisamente al tema de la primera revolución industrial, estimado Armando, ¿sí? Sí, Jorge, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, en la revolución industrial, pero bueno, precisamente con el aporte que tú acabas de hacer sobre la breve introducción que hicimos también, queda denotado fuertemente porque esto hay que recalcarlo una y otra vez. No es que estemos a favor, pero tampoco estamos en contra, por favor, que eso debe quedar claro, ¿no? Estamos haciendo estos recorridos tratando nosotros de entender, ¿no es cierto? Tratando de darle una comprensión distinta y diferente a todo aquello que ha sido un soporte y ha sido un sostén sobre el llamado desarrollo de la humanidad. Como les decía, no el típico desarrollo basado solamente en normas estadísticas o en normas económicas o en números, sino en el desarrollo que, como Edgar Morán lo manifiesta, o como lo hicieron en Bután hace algunos años, pues hay indicadores como el amor, como la felicidad, como la armonía mismo, con el equilibrio, que difícilmente pueden ser medidas con la parte del desarrollo. Entonces sí, el primer paso fundamental precisamente es la primera revolución industrial, en donde ya manifestábamos hace un momento, se da un salto cual y cuantitativo. Para muchos debe haber sido nefastos, ¿no es cierto? Para otros debe haber sido o debe ser, sin duda alguna, el arranque de un nuevo formato de armonización de vida y de equilibrio entre las sociedades. Por ejemplo, abordamos con el descubrimiento de la máquina a vapor, podemos nosotros hablar de nuevos esquemas de producción a gran escala, ¿sí? De producción a gran escala, ¿no es cierto? Y en donde probablemente la fabricación de alimentos tratados cambian, ¿no? Cambian radicalmente la forma, como decía Jorge, del forrajeo, por ejemplo, de la agricultura, ¿no es cierto? Cambia radicalmente, ¿no? Cambia radicalmente, y esto viene a formar o viene a crear, más allá del consumismo, ¿no es cierto? Viene a crear los mercados en las cuales se encuentran los oferentes y los demandantes, y que van mejorando continuamente, ¿no? Y que van mejorando Armando, continuamente. acuérdate tú que aquí nosotros empezamos a gestar el tema de la producción masiva, ¿no? Porque ya podemos empezar a Justo, por eso estandarizar, decía. ¿no es verdad? Pero también acordemos nosotros que
si vamos por la misma relación, es energía más comunicación. La máquina a vapor, a través de su proceso energético, es la que logra empezar a generar procesos, ¿no? Y acordémonos ahí, ¿no? De repente ya se genera el tema de los textiles, ¿no es cierto? La propia comunicación a través de transporte, mira tú. Porque ya deberán empezar a manejarse esquemas de comunicación, de acercamiento entre sociedades, ¿no es verdad? Entonces, ya tenemos nosotros ahí algunas ideas de este tema. Y claro, la primera revolución industrial parece ser que es un enclave de comprensiones de todo lo que viene luego, ¿no? Porque, mira, James Watt, que es la persona que inventor. prácticamente descubre todo el tema de la máquina a vapor, ¿no es cierto? Oye, pone ahí dos condiciones que yo creo que las vamos a encontrar inclusive luego en la cuarta revolución industrial, ¿no? Porque él descubre ya el tema de la utilidad del agua, mira. Porque él ya ve la descomposición, dice agua, oxígeno, hidrógeno, y va por ahí. Y el hidrógeno pero es que acuérdate que la utilidad del agua viene desde los tiempos de la prehistoria. Claro, sí, va por ahí. Pero ¿cómo esa utilidad del agua nos va a servir a nosotros para elevar el contexto industrial? Es la pregunta acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, mira, qué interesante que nosotros comenzamos a manejar estos temas con todas las posibles aplicaciones que tengamos, pues, ¿no? Porque mira, esta revolución industrial tiene implicaciones económicas, deberá tener implicaciones políticas, deberá tener implicaciones de desarrollo de diferentes sectores, ¿no es cierto? El sector de la siderurgia, por ejemplo, el sector de la minería ya comenzaba a manejar sus contextos, ¿no es verdad? Y claro, con estos temas, dar la posibilidad de generar infraestructura, ¿no? Esa infraestructura que hoy por hoy es el soporte para todas las actividades que nosotros desarrollamos, Armando, ¿sí? Y de repente, tratar de entender que esta revolución industrial a nosotros nos daba la pauta para ir buscando siempre nuevos materiales energéticos. Porque aquí nosotros priorizábamos el carbón, ¿no es verdad? ¿Sí? Y de repente, en el momento en que empezamos a ver que este es un material lo suficientemente dúctil como para producir energía, íbamos atrás de todo lo que significa la energía a través de elementos fósiles, ¿no? Que por ahí comienza a configurarse el tema de la segunda revolución industrial, con el aparecimiento del petróleo, acuérdate tú, Armando. Sí, Jorge, totalmente de acuerdo, pero recordemos que dentro de esos procesos mismos, ¿no es cierto?, tras la primera fase de la industrialización en Inglaterra y su extensión, porque lo importante es que, mira, no es que se queda solamente Inglaterra, sino se extiende hacia Europa, Estados Unidos y Japón, ¿no es cierto? Se inicia un nuevo ciclo, a partir de aproximadamente 1873, ¿no es cierto?, que duraría increíblemente desde 1873 casi hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es que hay que entender que en la segunda revolución industrial, ¿no es cierto?, tenemos nuevas fuentes de energía, ¿sí? Tenemos nuevas fuentes de energía, es decir, miren cómo se va desarrollando, estos procesos industriales, ¿no es cierto? Si el vapor en la primera revolución industrial, o el agua, como tú lo decías, Jorge, había constituido la principal fuente de energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Durante la segunda revolución industrial se desarrollan otros mecanismos, ¿no es cierto? Otros mecanismos que se consolidan, ¿sí?, como energía. Y a la misma vez como comunicación, pues, ¿no es cierto? Energía. Primero el petróleo, ¿no es cierto? Primero el petróleo, que sirvió de combustible de motor de explosión y de la automoción. ¿Sí? Y de la automoción. Que increíblemente, pues con Henry Ford, ¿no es cierto?, logra ese primer salto, ¿sí?, de la importancia vital que tiene hasta la actualidad, ¿no? Luego tenemos la electricidad, Jorge. Luego tenemos la electricidad, pues el descubrimiento de la bombilla por Thomas Alva Edison en 1879,
¿no es cierto? Ya comienza la comunicación a través de la energía, la transmisión de las señales electromagnéticas del telégrafo y de las señales acústicas, energía y comunicación, ¿sí? A través de la radio de Marconi, ¿no es cierto? Y en determinados motores comenzaban a ser impulsados propulsados por baterías y todo lo demás, Jorge. O sea, es increíble esos saltos, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya tenemos también nuevos sectores de la producción. Nuevos sectores de la producción que se consolidan o que se van consolidando. Ya tú dijiste, el textil y la siderurgia, ¿no es cierto? ¿Sí? Que fueron los verdaderos motores de la primera revolución industrial. Pero va más allá, pues, pero va mucho más allá, ¿no? La industria química, las nuevas siderurgias y las industrias alimentarias, sí, o alimenticias, ¿no es cierto? Acordémonos que la gente estaba acostumbrada al no tener energía eléctrica, al no tener congelación y todo lo demás. Acuérdate tú que de ahí surge el gran imperio de las comidas rápidas en los Estados Unidos, por allá por 1912, por 1914, eh, y las comidas enlatadas congeladas. Es increíble, ¿no? Es increíble porque se acostumbraba a comer, por ejemplo, la carne en estado de putrefacción. Caramba, o sea, ¿no? Entonces, la industria química, comienzan los colorantes, los explosivos, la dinamita, y tantos otros campos y tantos otros mecanismos, mi estimado Jorge, que nos conduce. Pero también es importante las nuevas formas de control de la producción. ¿Mm? Las nuevas formas de control de la producción que nacen precisamente en la segunda revolución industrial. Y luego de esto, tú sabes que vienen una serie de historiadores, vienen una serie de pensadores, por ejemplo, en la parte administrativa, que van creando y que van desarrollando el pensamiento que ya también se va asociando hacia la parte administrativa. Con esta reflexión que nosotros ponemos ahí, de esta forma comienza la hegemonía petrolera en el planeta, ¿sí? Como fuente energética, como fuente de mecanismo, como fuente de hegemonía, como fuente de liderazgos, como fuente de incomprensiones, pero yo también diría a la misma vez como fuente de equilibrios, mi estimado Jorge, ¿no? Y precisamente nosotros hacemos este recorrido para dar luz a dos o tres de los grandes creadores que nosotros hemos tenido en la parte científica, Nikola Tesla y Albert Einstein, que revolucionan con sus inventos, mi estimado Jorge, ahí me gustaría que opines algo, con sus inventos, el desarrollo de la sociedad. Sí, Armando, mira, me parece a mí que de repente hay ciertos personajes que van dando luz a todo lo que vivimos hoy por hoy, ¿no? Si bien es cierto, en las últimas décadas, sobre todo, hemos visto muchos cambios tecnológicos, pero la tecnología se soporta en pensamiento, ¿no? Y el pensamiento, uno de los pensamientos fuertes, se generó a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, ¿no? Ahí parece ser que nosotros empezamos a encauzar todo este proceso. Porque acuérdate tú, por ejemplo, que en el caso de Nikola Tesla, ¿no es cierto? Él lo que hace es visualizar otra forma de energía, ¿no? Porque Thomas Edison nos dejaba a nosotros la energía con cables, ¿no es verdad? Pero en cambio, Nikola Tesla dice, no, pues es que nosotros podemos generar nuestra propia energía en un determinado sistema cerrado, mírate. Era un sistema cerrado el que él hizo, pero este sistema cerrado generaba energía, ¿no es verdad? Entonces, mira qué interesante el tema de Tesla, porque de ahí salieron una serie de aplicaciones, ¿no es verdad? Nosotros todavía hoy por hoy tenemos en nuestros autos las bobinas, ¿no? ¿Sí? Tenemos, mira, los sistemas inalámbricos, tenemos las luces, todo el tema viene de los inventos de Tesla. Pero también es importante que nosotros destaquemos lo que hizo Einstein, ¿no? A pesar de que hoy por hoy nos podemos estar cuestionando mucho las ideas de Einstein por lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sobre todo por la explosión del átomo, ¿no es cierto? No sabemos si es que la ciencia, la tecnología puede ser utilizada para realizar
o acciones que vayan a favor del progreso de la humanidad, y a veces pueden ser utilizadas para otro tipo de fines, ¿no es cierto? Es Pero que, en cambio, perdón que te corte, mi estimado Jorge. Yo creo que la historia ha sido injusta con Einstein, ¿no? A pesar de que de la teoría de la relatividad no solamente aportó con la teoría de la relatividad, pero más bien lo que tú acabas de decir, yo creo que es la finalidad con la que la humanidad utiliza la energía atómica. La energía atómica no es mala. no es malo. Seamos honestos, ¿no? No es mal, está aplicada en la ciencia, está aplicada en la tecnología, está aplicada en energía, está aplicada en la salud, está aplicada en la física, está aplicada en la química, sino que a raíz de lo de Hiroshima y Nagasaki, lamentablemente, eh, lamentablemente le tomamos exclusivamente a la energía atómica como algo destructivo. Los destructivos somos los seres humanos, no nos olvidemos. Por eso comencé con esa reflexión al inicio de mi intervención, mi estimado Jorge. Sí, Armando, mira, y es importante, ¿no? Porque de repente, oye, lo que Einstein hace es cambiarnos prácticamente toda la orientación que teníamos de la física clásica, ¿no? O sea, él nos cambia, porque él nos habla ya de universos alternos, él nos habla, al hablarnos de los átomos mismos, ¿no? Nos está llevando a algo tan infinitamente pequeño que de repente nosotros empezamos a denotar que hay que pensar en que todo es relativo, mírate, en que todo es relativo, que no hay verdades absolutas, todo es relativo, ¿no es verdad? Y de repente con esas ideas, también empezar a generar esta fusión que nosotros deberíamos tener, ¿no es cierto?, entre pensamiento occidental y pensamiento oriental, pues. Porque lo atómico es realidades alternativas, lo intuitivo en el pensamiento oriental también son realidades diferentes, ¿no es cierto?, a través de intuición y no racionalidad occidental, y nos llevaban precisamente a tratar de visualizar de una manera diferente estos entornos, ¿es verdad? Pero mira tú que dentro de todo este contexto nosotros lo que estábamos haciendo es una especie de abuso del manejo de energías fósiles, ¿no es verdad? Y por eso, precisamente, aparecerán ya en épocas actuales ideas un tanto más apegadas al tema de la conservación, sobre todo en la tercera revolución industrial con Jeremy Rifkin. Porque él a nosotros lo que nos dice, oigan, ya dejemos nosotros de manejar solamente el tema de la utilidad del petróleo, pero claro, ese tema tenía que ser visualizado bajo la idea, o fue visualizado, no sé, bajo la idea de que de repente, bajo un contexto eminentemente económico, había ya problemas de parte de ciertos países para con otros, porque las energías fósiles, la gasolina y todo, empezaban a tener precios exacerbadamente caros, digamos así, y para ciertas sociedades esto les generaba problemas, porque todo se lo manejaba bajo ese entorno. Entonces, Jeremy Rifkin lo que hace es eso, ¿no? Es decir, oigan, empecemos a buscar nosotros diferentes temas energéticos por sobre todo, ¿no es verdad? Y por ahí, pensar por ejemplo, que será importante empezar a utilizar energías alternativas, ¿no? Sobre todo el tema de las energías limpias que se llama en la tercera revolución industrial, Armando. Con esto, ¿no? Tratar de entender que de repente, dentro del contexto de la revolución industrial, se podían ir formando también algunas ideas que tenían que ser muy complementarias dentro de ese contexto, porque también aparecen nuevos sistemas de comunicación. Oye, el tema del desarrollo de los teléfonos, el tema de desarrollo de las comunicaciones a través de Internet y eso es tercera revolución industrial, pero mira cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el enclave de todo lo que significa ir a la par ahora, ¿no? Ir a la par de un proceso de globalización por comunicaciones, ir a la par de un proceso de globalización por energía, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo no sé si aquí me atreva a poner una especie de hipótesis, Armando, y decir, mira, la globalización se sustenta en industrias energéticas y en industrias de comunicación. ¿Qué te parece a ti esa afirmación, Armando? Sí, Jorge, a ver, más que parecerme, creo yo insisto, a partir de lo que dijiste de Einstein, ¿no? Para abordar esto
dar respuesta a tu muy buena inquietud, ¿no? Conocer el criterio que tenemos. Yo creo que es la forma en que la humanidad, ¿sí? Yo creo que es la forma en que la humanidad le ha ido dando la connotación, el interés a todos estos temas que nosotros estamos abordando, mi estimado Jorge, ¿no? Todos estos temas que nosotros estamos abordando. Yo diré que para mí la tecnología, el petróleo, el uso el uso de los recursos fósiles, el uso de los recursos naturales, de las materias primas, no es que esté mal, es la forma exacerbada, es esa competencia individual que ha creado el ser humano. Para mí no es ni capitalista ni socialista, para mí no es ni occidental ni oriental, sino que son divisiones, inclusive para mí imaginarias, ¿no? Inclusive para mí imaginarias, son divisiones que ha puesto, y barreras que se ha puesto la misma humanidad para entrar precisamente en esa competencia, ¿no es cierto? Para entrar precisamente en esa competencia, ¿no es cierto? Para esto yo pienso que debemos hablar de estas revoluciones industriales, pero como una reforma o como una posibilidad de una vía reformada sobre la cual deberíamos nosotros converger todas las reformas que se podrían presentar para entrar a la cuarta revolución industrial, precisamente, mi estimado Jorge, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora creemos que quien tiene Google es un ejemplo, ¿no? Perdón, solemos no nombrar ni marcas ni empresas, pero si hablamos de comunicación, ¿no? Google es un ejemplo de la hegemonía de la comunicación. Y estamos hablando de que casi la comunicación, o por lo menos las 3/4 partes de la comunicación mundial, está en manos de una empresa, está en manos de una persona, ¿no es cierto? Los accesos a estos sistemas energéticos, los accesos a estos sistemas de comunicación, mi estimado Jorge, yo insisto, pienso, perdón por el yo, porque no solemos hablar en primera persona, pero es para ponernos a pensar, ¿por qué una batería, ¿sí? ¿Por qué una batería de un vehículo eléctrico te cuesta casi lo que te cuesta un vehículo a combustible fósil? Esas son las preguntas que debemos hacernos, ¿cierto? Una batería de un vehículo eléctrico te cuesta casi lo que te cuesta un vehículo a combustible, a gasolina, diésel, a combustible fósil, ¿no? Si a esto sumamos las hegemonías, si a esto sumamos los intereses de los países hegemónicos, caramba. Veamos la situación de China en la parte energética, ¿no es cierto? China prácticamente ha comprado casi toda la materia prima que existe en el mundo. Pero precisamente China no es que lleva hacia China, lo deja en Panamá. Veamos las cifras comerciales de China con los países de Centroamérica. Nicaragua, Honduras, ¿no es cierto? Guatemala, El Salvador y Panamá. Son cifras extremadamente alarmantes, ¿no? Nuestro principal socio comercial en adquisición de petróleo, estimado Jorge, es aparentemente Panamá. Y tú, que eres experto en el área de comercio internacional, me entiendes perfectamente. No es que Panamá nos compra a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, mira, más bien yo quiero ir del otro lado de la pregunta que me hiciste, mi estimado Jorge, lo que estamos visualizando, que las armonías, si bien es cierto, son necesarias que esto se den para que no haya una unipolaridad, ¿no es cierto?, en el dominio, en la hegemonía del mundo. Debemos comprender que es necesario que existan diferentes, ¿no? diferentes posiciones, diferentes zonas geográficas, o como nosotros hemos dicho, ¿no? Un equilibrio permanente, no sé si perfecto, pero sí un equilibrio más equilibrado. Me disculpan la redundancia, pero un equilibrio más equilibrado. ¿Y por qué te abordo esta parte de la pregunta que me hiciste? Porque nosotros nos creemos civilizados, pero sin embargo seguimos en un estado de barbarie, ¿no es cierto? Seguimos en un estado de barbarie por el egoísmo, la envidia, el resentimiento, el desprecio, la cólera, el odio. Nuestras vidas se descargan y están contaminadas, lamentablemente, ¿no? Están contaminadas y hemos creado clases sociales y hemos creado, ahora es un término muy común, la guerra de los sexos o de los géneros, ¿no es cierto? Y eso es parte de las cegueras que tiene la humanidad
que en este desarrollo de lo que nosotros estamos abordando, mi estimado, creo que era necesario hablar de esto, que en esto que nosotros estamos abordando, pues no podemos buscar o echar la culpa a las revoluciones industriales, sino cómo la humanidad, ¿no es cierto?, cómo la humanidad ha puesto en práctica esto. Con esto, mi estimado Jorge, ya quiero pasarte la palabra. Sí, debemos nosotros ser conscientes que cada revolución industrial ha tenido sus puntos de inflexión. Cada revolución industrial ha tenido sus puntos de inflexión. Y la tercera revolución industrial no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Pero Jeremy Rifkin va más allá. Imagínate que en 1980, 1990, es decir, hace 30 años, hace 40 años, él comienza a hablar de nuevas posibilidades alternativas de energía, más amigables, más saludables, más ecológicas, más económicas, Es la famosa, como él le llama, la energía del hidrógeno o la economía del hidrógeno, ¿no es cierto? La economía del hidrógeno. Y que precisamente pese a que tuvimos el desarrollo, sobre todo de la parte de las tecnologías y de las comunicaciones, como tú lo mencionabas, Jorge, caramba, nos dejan ahí todavía para mí un punto de inflexión muy grande de lo que Klaus Schwab viene a hablarnos en la cuarta revolución industrial. Es decir, que ni siquiera Rifkin consideraron lo que él hablaba, ¿no es cierto?, en el uso de esta energía alternativa, sino que sale Davos, ¿no es cierto?, este Foro Mundial Económico, liderado por Klaus Schwab, y volvemos a hablar de una persona, Jorge. Y volvemos a hablar de una persona, ¿no es cierto? Claro, y en la cuarta revolución industrial nosotros estamos viendo que modificará fundamentalmente la comunicación y las energías, mi estimado Jorge. Sí, Armando, mira, es muy interesante el recorrido que tú nos haces. Y yo solamente quiero, mira, para ver si más bien luego dialogamos al respecto de cómo estos procesos energéticos de comunicación han configurado las ideas mundiales. Quiero hacerte solamente un recorrido de los elementos claves de la tercera y la cuarta revolución industrial. Mira que los tenemos ahí en pantalla, ¿no? Dice, mira, es transición hacia una energía renovable, primero. 2, transformación del parque de edificios en microcentrales eléctricas. Es decir, que aquí lo que nos dicen a nosotros es que de repente lo que debería interesar es que ya se vayan evitando los famosos monopolios de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Para que cada uno de nuestras viviendas, de nuestros edificios, sean una propia microcentral eléctrica, que eso es interesante, ¿no? El despliegue de la tecnología del hidrógeno, ¿no? Acuérdate tú que también Jeremy Rifkin tiene un libro, ¿no es cierto?, que nos habla precisamente de la economía del hidrógeno, que es un sistema de energía mucho más, digamos así, ¿no? Es mucho más plural, mucho más pluralista, ¿no es verdad? Porque podría llegar a diferentes zonas del planeta. Tenemos también el uso del Internet y la transformación a una interred de energía compartida, nos dice así, en las afirmaciones que nos dice Rifkin. Y también nos habla de los vehículos eléctricos. Pero si a esto le sumamos las ideas de la cuarta revolución industrial de Schwab, nosotros vemos que por acá, en cambio, ya hablamos de realidad virtual, hablamos de realidad aumentada, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una serie de cosas que van configurando, ¿no? Que van configurando una idea de globalización planetaria, porque ahora nosotros ya encontramos muchas aplicaciones, hermano. Mira, por ejemplo, en el caso del comercio internacional tenemos las famosas tecnologías de DLTs, ¿no? Que nos han llevado a engendrar cadenas de sistemas de información descentralizadas. O sea, la información ahora ya no tiene que ser centralizada. Eso nos dicen en la cuarta revolución industrial, es descentralizado. Y entonces aparecen los famosos blockchains, por ejemplo, con todas las criptomonedas y tanta cosa. O sea, ¿eso qué significa? Que nosotros estamos yendo hacia un cambio, ¿no?, de cómo deberíamos percibir nuestros procesos globales. Y eso también viene con el lado de la comunicación. El uso de bases de datos es prioritario. Acuérdate tú antes cuando nosotros hacíamos estudios de mercado, ¿no? ¿Te acuerdas? Y los estudios de mercado salían carísimos encima de eso porque teníamos que hacer encuestas y tanta cosa, ¿es verdad? Pues bien, ahora tenemos bases de datos y sabemos cuál es el perfil de los consumidores, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero un perfil mucho más real.
porque el dato ya se genera. Y una vez que el dato está generado, tú puedes utilizarlo. Lo que pasa es que de repente debemos nosotros empezar a entender cuáles son los designios de esta cuarta revolución industrial, porque de repente nos dicen, oigan, es que descentralicen la data, descentralicen la información. Las empresas, ¿no es cierto?, que tienen todos sus proveedores, ¿no es cierto?, que tienen todos sus clientes, deberían tener interconexiones. Es decir, estamos yendo a un proceso en donde estos mecanismos de redes sociales, estos mecanismos de redes neuronales, nos van a llevar a visualizar que seguramente este proceso de revoluciones industriales nos llevaba a, a una globalización mucho más fuerte, Armando. Pero mira, yo no sé si debemos ir todos hacia el camino de la globalización, que es uno de los enclaves que nosotros decimos cuando tratamos de aterrizar en el concepto de armonía. Porque la globalización es un camino, pero es solamente un camino. Nosotros podemos estar hablando hoy por hoy de la cuarta revolución industrial, pero la pregunta es, ¿será que en nuestros países estamos viviendo cuarta revolución industrial? ¿O todos somos usuarios de esa cuarta revolución industrial? Y ¿será que en nuestros países no tenemos todavía actividades de forrajeo? Mira, como en la prehistoria, ¿no? ¿O no estamos especializados en revoluciones agrícolas, como en los feudalismos? ¿O qué estamos haciendo nosotros por acá? Y el otro tema, ¿será que también pensar en forrajeos y pensar en agricultura también es armonía, ¿no? Porque por ahí tiene que ver, por ahí tenemos nosotros que analizar el proceso, pues, ¿no? O sea, la complementariedad de todo es interesante, pero la direccionalidad hacia ciertos caminos parece que está sesgando a la humanidad. Y mira, aquí yo quisiera resaltar algunas ideas que extraje, ¿no? Del nuevo paradigma para el desarrollo de la humanidad de Morán. Y cuando uno le lee, ¿no es verdad? De repente, sin mucha reflexión, como que dice, ya parece que estos temas han sido hablados, pero de pronto no han sido lo suficientemente aplicados, ¿no? Porque ahí nos dice, mira, abandonar las ideas de crecimiento indefinido. Es súper interesante el tema, porque lamentablemente nuestras empresas, hoy por hoy, lo que quieren es globalizarse y lo que quieren es acaparar mercados, ¿no? Desarrollo de economías de proximidad, y yéndonos al comercio que tú me decías, Armando. ¿Cómo puede ser que en el momento en que nosotros empezamos a ver cómo se mueven las operaciones a nivel mundial, encontremos que acá a los países latinoamericanos nos llega ajo desde China? Eso no es economía de proximidad, ¿sí? ¿Cómo podemos entender que nosotros que somos un país por excelencia productor de papas, ¿no es cierto? Empezamos a importar papas de Canadá, empezamos a importar papas desde Bélgica y eso, ¿no? Y entonces, mira, ahí no hay economías de proximidad. Entonces, entendamos que la globalización, ¿no es cierto? Esa globalización que tiene los enclaves en comunicación y energía, posiblemente podría empezar a generar algún proceso de identificación de cómo desglobalizar en ciertos ambientes, o cómo localizar, como tú utilizabas el término, ¿no es cierto? Porque deberíamos nosotros apuntalar mucho a esa economía de proximidad. ¿Para qué? Para que nosotros también hagamos que se refunde aquellas actividades económicas que tenemos en los diferentes países, sobre todo en los países de por acá, países del sur. Nos habla de economía verde, nos habla de economía plural, y esta economía plural es bien interesante, ¿no? Porque oigan, hay diferentes tipos de actores en la diversidad. Miren, hay diferentes actores en la diversidad. Mira, aquí no hablamos de capitalismo y socialismo. No hablamos de la empresa capitalista, ¿no es cierto?, que va acumulando. No hablamos de la distribución aparentemente equitativa entre la población que nos hablan los socialismos. No. Nos dice, oiga, es una economía plural. ¿Qué significa eso? Que todos los actores, ¿no? O todas las personas pertenecientes a una sociedad, al interior de un Estado, todos tenemos la responsabilidad de contribuir a nuestro Estado. Eso es pluralismo, ¿no? Y no es ni socialismo ni capitalismo, es pluralismo. O sea, situaciones que aparentemente no pasan en muchos de los países porque se ha engendrado contexto de desigualdad para empezar a manejar directrices políticas. Pero bueno, la idea es que nosotros empecemos a entender que hay pluralidad y dentro de ese contexto empezar a entender que hay armonía. Mira, la lógica de la donación, ¿no es verdad? Que es muy chévere el tema de la lógica de la donación, porque a veces nosotros utilizamos servicios, ¿no es verdad? Y de repente
solamente decimos el gracias, ¿no? Y nosotros, cuando ya veamos en el tema de las paridades, vamos a darnos cuenta que gracias no es lo suficiente, porque tenemos que manejar el tema de reciprocidad, ¿no es cierto? Que también es idea de armonía. Entonces, la lógica de la donación es muy interesante cuando es bien comprendida, ¿no es cierto? El comercio justo, los bancos solidarios, las fórmulas comunitarias, que algún rato vamos a hablar de eso de una manera mucho más profunda, Armando. Pero mira, esas reflexiones deberían a nosotros llevarnos a entender que la lógica de crecimiento, la lógica de la globalización, la lógica de la industrialización, debe tener una contraparte en la armonía para ver que todo ese recorrido es válido. Y que dentro de ese recorrido nosotros no debemos, ¿no es cierto? O debemos equilibrar y dar, ¿no es cierto? Y dar una connotación igual a todo. ¿Por qué el petróleo es más caro que el agua? ¿No? ¿Por qué el oro, ¿no es cierto? Es más apreciado que una porción de tierra. Mira, imagínate, hay cositas que van por ahí, ¿no es cierto, hermano? ¿Sí? Y que nos deberían llamar a reflexión, ¿sí? Entonces, mira, yo con esto quisiera dejar ahí el diálogo del día de hoy. No sé si tú quieres hacer una reflexión final para que sirva como referencia para los conversatorios posteriores, hermano. Gracias, Jorge. Sí, muy brevemente, ¿no? Tú hablabas, o sea, el oro tiene precio, ¿no? O sea, los seres humanos pusimos precio. Yo vuelvo a repetir, el Yachachicus, la función fundamental que estamos tratando nosotros de abordar es estas comprensiones. O sea, que todo es aceptable, que todo es lógico, que todo va en aras del bienestar de la comunidad, todo lo que ha vivido la humanidad, absolutamente todos estos caminos de los que estamos hablando, ¿no es cierto? Ese caminante no hay camino. Es decir, ese aprendizaje que decía Machado que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Ese aprendizaje constante que debemos nosotros ir haciendo. Pero el Yachachicus trata de dar este enfoque, por último, como decían los filósofos en la India y en la China, ¿no es cierto? Y en la antigüedad, el arte de vivir, el arte de entender lo que es vivir y la armonía en esa vida, ¿no? Y la armonía en esa vida. Porque yo pienso que, ya que tú le mencionaste en esta última parte de Edgar Morán, en las reformas de la vida, ¿no es cierto?, que nos plantea él en su lectura, ¿sí? En primer lugar debe estar la conquista de un arte de vivir. O sea, nada está mal. Si comprendemos, ¿no es cierto? Si comprendemos cuáles son nuestros límites, como tú le estás planteando en esas reflexiones de Edgar Morán. No hay una economía, ¿no es cierto? No podemos hablar de una economía de un crecimiento ilimitado. Kate Roach, ¿no es cierto? Kate Roach, que es una economista inglesa, ya plantea en el modelo de la economía de la dona, ¿no es cierto? El modelo de la economía de la dona, esto que ya Morán lo venía planteando en 1980, pues vuelvo a insistir, amigos, ¿no? Y Morán nos dice que para vivir por lo menos en armonía, o para tener una matrix, ¿no es cierto? Para tener una matrix que nos proporcione armonía y felicidad, ¿no es cierto? Es un contexto, por ejemplo, él decía de las diversiones, ¿no? Es decir, de las diversiones, lo que nos divierte y lo que nos da placer, lo que nos distrae de nuestros problemas más importantes, entre ellos, sin duda alguna, darle un sentido a nuestras vidas. Pongámonos nosotros a pensar, mi estimado Jorge y Marlene, ¿no es cierto? Pongámonos nosotros a pensar qué será de la especie humana una vez que la generosidad de la Pachamama, ¿no es cierto? Una vez que la generosidad del planeta Tierra, ¿no? De esta nuestra casa, se acabe. ¿A dónde vamos a ir? No es posible seguir pensando, Jorge, no es posible seguir pensando en que la tierra tenga un precio. Y esos precios que nosotros tenemos, ¿no? No es posible seguir pensando que le sigamos poniendo una cantidad monetaria a ciertas cosas, incluyendo la parte espiritual. Pues hoy resulta que hasta la parte espiritual te cobra, ¿no? Entonces, esa es la parte que debemos entender del Yachachicus. Este recorrido, ¿no? Que vuelvo a repetir,
no es culpa de la segunda revolución industrial, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la economía, ni del socialismo, ni del capitalismo, ni de la economía. Son cuestiones ya muy de reflexiones profundas del ser humano. Y eso es un yaya chicos, mi estimado Jorge. Muchas gracias. Gracias, Mar. Muchas gracias a Jorge y Armando por su intervención. Vamos a finalizar el conversatorio con el breve resumen que tenemos acerca de esta interacción tan interesante que hemos abordado el día de hoy, industria, energía, comunicación. Y nos dice que la primera central energética que conoció el ser humano fue su propio cuerpo. La domesticación de los elementos de la naturaleza le brindaría un entorno energético capaz de generar actividades que ya no solo se investían de aristas de supervivencia, sino que darían pie a una carrera desenfrenada por desarrollar sociedades a la par del desarrollo tecnológico. El invento de la máquina a vapor de Watts sería el punto de partida para gestar la inflexión de la revolución agrícola a la revolución industrial, dejando muy atrás a las épocas del forrajeo. Energía e industria necesitarían de la comunicación para asentar su dominio. De ahí que el esfuerzo de científicos que pusieron en la cumbre la investigación a sus inventos, como Bell, Gray con el teléfono eléctrico, Edison con la bombilla, Curie con la radio, Tesla con el transformación eléctrico, impulsaron los entornos energéticos y de comunicación como mecanismos de sustento de conceptos que se iban afincando en sociedades que en algún momento encontrarían ideas neoliberales y de desarrollo el enclave para construir un entorno geopolítico internacional que luego desencadenaría múltiples dimensiones. Lo geoeconómico, lo geocultural, lo geoambiental, alcanzarían ribetes globalizadores. La idea del crecimiento económico ilimitado fundaría las escuelas de pensamiento internacional. La idea del desarrollo se impulsaría desde los organismos internacionales. La idea de la desaceleración del crecimiento desde el pensamiento complejo como mecanismo para armonizar la conquista o la pertenencia de los entornos naturales. Muchas gracias por su intervención y hasta la próxima, amigos.